Qué Un gusto, gusto José. poder compartir contigo, pues trabajas en Solines Abogados, ¿verdad? Así es. Y pues ustedes están haciendo una propuesta que nos pareció bastante interesante y sobre todo esta propuesta viene a ser parte de esta coyuntura que estamos viviendo de la protección de datos, del tema de las llamadas que nos empiezan a cargar, del tema, un poco de información que puede ser vulnerada en algún momento de nuestra información privada. Pues y eso queríamos tratarlo con ustedes, contigo especialmente esta tarde. Pues para conocer Diego Beltrán Bastidas, abogado por la Universidad Católica del Ecuador, profesor universitario y máster en Derecho de Seguridad Nacional y Derecho Internacional por la Universidad George Washington en Washington, D.C. ¿Está prendido tu micrófono? No sé si está prendido tu micrófono. Está prendido el micrófono de Diego, ¿sí? Confirmamos el que esté encendido. Y realmente, pues él ha hecho una especialidad en Derecho Digital, Seguridad Cibernética, Crimen Computarizado y Privacidad, que es lo que te trae esta tarde. Así Muy es. buenas tardes, bienvenido, Diego. Muchísimas gracias, José. Efectivamente, pues la práctica en la firma en la que trabajo se ha enfocado muchísimo en fortalecer un tema que es no solamente de hoy, ya llevamos algunos años tratando de fortalecer el tema del derecho digital. Sabemos que no solamente es el futuro, es el presente ya. Y el área de especialidad mía en temas de seguridad cibernética, crimen computarizado y privacidad, justamente apuntan a lo que está dirigido absolutamente todo, el sector público, el sector privado, empresa, industria, servicios financieros, y en donde justamente el tema de protección de datos se va adquiriendo mayor relevancia y muchísima importancia para todos nosotros que somos los usuarios y los dueños y los titulares de esos datos. Correcto. ¿Qué pasa y qué son en este caso los datos personales? ¿Cómo se los considera jurídicamente? ¿Qué es lo que nosotros podremos considerar que es, o cualquier persona, un dato personal? Mira, la pregunta que haces es circunstancialmente la pregunta que está en el centro de todo. Los datos de carácter personal son datos que están definidos como información que pueden hacer a una persona identificada o identificable. A menudo las personas creemos que los datos personales, los datos de carácter personal son, digamos, nuestro nombre, nuestra cédula de identidad, pero esos son datos que de una u otra manera, por el manejo, digamos, del sector público, realmente están disponibles en la red. Tú quieres hacer una consulta tributaria, quieres hacer una consulta de multas en la Agencia Nacional de Tránsito. Correcto. Y la mayoría de esos datos están disponibles, son relativamente accesibles. Pero en cuanto a los datos de carácter personal como tal, son todo este otro conjunto de información que está disponible sobre ti. Por ejemplo, tu correo electrónico, tu dirección domiciliaria, tus patrones de consumo con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, sitios que frecuentas, etcétera. Que de una u otra manera, a pesar de no ser tu nombre, tu apellido, tu número de cédula, pintan un perfil completo sobre quién eres tú. Y en ese sentido, la ley y la normativa está dirigida o está buscando proteger esa información porque de una u otra manera puede ser abusada, puede ser explotada o puede ser manipulada e incluso alterada. Entonces, el primer elemento importante, como bien has mencionado, es entender qué son los datos de carácter personal. Y son este conjunto de informaciones que pueden crear un perfil sobre quién eres, a qué te dedicas, cuáles son tus intereses, entre otros. Correcto, que vendría a ser ya la recopilación de estos datos un poquito más sensibles que los que están públicamente accesibles en distintos servicios del gobierno. ¿Las empresas, las personas jurídicas son objeto también de este tipo de datos o no? La verdad de los hechos es que no. La ley, y esta es una normativa no solamente nacional, sino internacional, reconoce como únicos titulares de los datos que deben ser protegidos, los datos personales, a las personas naturales, es decir, personas físicas, los usuarios, las personas en general, no así las personas jurídicas, ¿no? Corporaciones, empresas, Correcto. entidades del sector público, ellos no gozan del mismo nivel de protección. Correcto. ¿Qué pasa cuando una empresa obtiene tus datos? Tú, en alguna aplicación, en alguna información que te pidieron, entregaste un poco de información. Y esta empresa no es cuidadosa con esta información y termina siendo distribuida como hojas volantes, tu información, o siendo vendida también como base de datos para que se pueda explotar en temas de marketing, para que se pueda explotar en tema de, qué sé yo, adquisición de tarjetas de crédito o dotación de tarjetas de crédito. ¿Qué sucede en este caso? ¿Hay una vulneración de los datos, en este caso, personales?
Mira, José, verás, es un tema que seguramente ustedes, nuestra audiencia, está experimentando día tras día. Muchas de las empresas que recopilan esta información son reconocidas como los que se llaman básicamente responsables de los datos que recogen. Ajá. Mira, salvo que seamos ermitaños digitales, hoy en día es imposible llevar a cabo cualquier tipo de actividad personal, profesional o académica sin tener que interactuar en un medio interconectado, en un medio digital, ¿no? Correcto. Entonces, si yo quiero sacar una tarjeta de crédito, si quiero cotizar un viaje a Cuenca o cualquier lugar, necesariamente tengo que aportar mis datos. Así es, para que te entreguen esa información o te la envíen luego. Exactamente. Ahora, la responsabilidad que adquiere la empresa a la que tú provees de esta información, cuando llenas un formulario, cuando digamos, remites una copia de tu cédula o algo por el estilo, esta empresa se convierte en un responsable de tratamiento de datos. El tratamiento de datos es este término que engloba básicamente todo: la recopilación, la transferencia, la venta, la comercialización, el almacenamiento o el procesamiento de datos de carácter personal. Correcto. Entonces, si es que una empresa que ha logrado, o sea, a través de la necesidad de los usuarios o a través de prácticas, digamos, de monitoreo de redes, de navegación en Internet, etcétera, logra adquirir un acervo, una base de datos, la ley efectivamente regula y protege que los mismos no puedan ser hechos, digamos, manejados digamos, a la voluntad de la empresa. Correcto. Y tienen que cumplirse ciertos parámetros, específicamente el consentimiento, la autorización que da el usuario, el titular de esos derechos, de que esa información sea recopilada, procesada, tratada y eventualmente comercializada. Y cedida pues a terceros en este caso. ¿Qué pasa en el caso de la legislación ecuatoriana versus legislación norteamericana? Yo sé que, por ejemplo, cuando se vulneran bases de datos de Sony o de Twitter también, que ha habido algunas filtraciones en ese sentido, o de Apple también, ellos han tenido que salir a hacer público de que fueron objeto de un hackeo de datos. En este caso ya es una intrusión, ya es probablemente que hubo negligencia en la incorporación de seguridades. Pero ¿qué pasa en la legislación ecuatoriana? ¿Existe algún tipo de castigo respecto de las personas que no protejan bien tu información, que no procesen bien estos datos, que es lo que tú decías hace un momento, para poder captar, un poco mantener seguros estos datos? ¿Qué pasa si hay una empresa ecuatoriana que simplemente pues dejó por allí sus bases de datos o fue objeto de un hackeo o de, en este caso también suele haber un poco espionaje interno industrial? ¿Qué pasa en este caso? José, mira, si hay algo que hemos nosotros encontrado ya en la práctica, es que la gente se olvida que tenemos un paraguas normativo que es la Constitución. Ajá. Si bien es cierto, en este momento entendemos que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, la DINARDAP, está en un proceso de diálogo y construcción de una ley de protección de datos que es muy necesaria. No por la ausencia de esa ley significa que estamos en territorio de nadie y que no hay reglas para el tratamiento y el procesamiento de estos datos. Terrible. Sería tremendo. Correcto, Sin embargo, la Constitución sí reconoce, entre los derechos de libertad, está en el artículo 66 de la Constitución, reconoce el derecho a la protección de datos de carácter personal. Correcto, así es. Y si bien es cierto, claro, como instrumento macro que es la Constitución, no entra en el detalle, sí prevé que los datos, para poder ser recopilados, transferidos, cedidos, como tú mencionaste anteriormente, tiene que contarse con la autorización expresa del titular, ¿sí? Ahora tenemos... Todo eso estaba contemplado dentro de la ley de comercio electrónico, ¿recuerdas? Exacto, desde el 2002. ¿Qué pasó con esta ley? ¿Sigue en vigencia? Sí, la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos está en vigencia desde el año 2002. Ya tenemos cerca de 16 años de vigencia de la ley. Y ya la ley en ese entonces preveía también la protección de datos de carácter personal. Ahora, para ser absolutamente franco, esa ley sí tenía todavía un grado de confusión, y era quizás porque la teoría y la doctrina no había avanzado tanto, Correcto. entre los datos de carácter personal y el derecho a la intimidad. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, la Constitución del 2008 recogió algunas de estas preocupaciones que ya el legislador adoptó en el 2002, todavía la confusión sobre qué es la intimidad, qué es la protección de datos, persiste. Persiste gente que todavía dice, miren, están afectando a mi privacidad, cuando realmente lo que ha habido es una vulneración justamente de la protección de datos de carácter personal. ¿Qué pasa en este caso entonces, Diego? ¿Estamos nosotros todavía con una ley que resulta obsoleta frente a todos los avances que han existido en la parte de distribución de información y de datos?
probablemente nuestra ley no va a la par del desarrollo que hemos tenido. ¿Qué necesitaríamos en este caso? ¿Actualizar la ley? ¿Cuál sería la propuesta? Porque entiendo que ustedes están tratando de impulsar una propuesta que sea mucho más fuerte en cuanto a la parte de protección de datos, que eso realmente sí sería un beneficio para el general de la ciudadanía. Sin duda. Mira, a mí me gusta mucho referirme a un ejemplo súper práctico, y es que el derecho ya de por sí suele avanzar de una manera pausada versus las actividades humanas. Y el salto es doble cuando consideras que la tecnología, en cambio, avanza mucho más, de manera mucho más acelerada que las propias actividades humanas. Entonces, claro, mientras la tecnología se desarrolla de manera exponencial, nuestro derecho se desarrolla de manera lineal. Entonces, estamos desfasados. Tú sacas una norma el día de hoy y salvo que tengas la previsión de en el texto normativo poder ver a futuro y tratar de prever lo que puede ocurrir el día de mañana, en 2 meses, realmente la mayoría de estas normas tienen que tener un carácter sumamente dinámico. Ahora, si pensemos un poco con nuestra audiencia, ¿en dónde estábamos en el estado de tecnología en el año 2002? No habíamos adoptado, la mayoría de nosotros no habíamos adoptado aún un smartphone, la mayoría de nosotros todavía manejábamos tecnología o análoga. No andábamos a cargar todos nuestros datos en el celular. Imagínate, y por lo tanto nuestra expectativa de privacidad era todavía muy alta. Tú no tenías temor de que dejando tu teléfono celular desbloqueado, que en esa época ni se bloqueaban, por dejar tu teléfono celular, digamos, disponible a que terceras personas accedan, podían encontrar ahí tu historial de navegación, tus contactos, tus hábitos, tus preferencias, tus fotos, etc. Entonces, ahora el acervo de información que tú alojas en un dispositivo portátil como un smartphone, como un teléfono, una tablet, una computadora, es muchísimo mayor que la que albergas en tu propia casa. Así es. ¿Sí? Entonces, efectivamente, una norma con 16 años de antigüedad en temas de tecnología es absolutamente prehistórica. Está obsoleta. ¿Cuál sería entonces la opción en este caso, Diego? ¿Irnos radicalmente a una nueva ley que asuma todo esto? No he escuchado que algún legislador esté planteando estas alternativas o que se preocupe realmente de estos temas en profundidad que son importantes. Verás, una de las cosas de las que nos debemos preocupar es que justamente uno de los desafíos del entorno digital es que ha borrado las líneas de la jurisdicción, de la nacionalidad y de la propia territorialidad. Precisamente ahorita podríamos tener audiencia presente en Asia, África, Europa, en tiempo real. La información que estamos nosotros aportando en este momento navega a través de servidores que están ubicados en otras jurisdicciones. Entonces, el tema normativo ya no puede existir en una isla, específicamente el tema digital y el tema de protección de datos, porque estamos en una comunidad internacional en donde lo que ocurre aquí afecta a personas, a terceros en otras latitudes o terceros que están en otros lados, tienen incidencia en lo que ocurre en nuestra jurisdicción. Entonces, sin duda, en primer lugar, yo creo que la respuesta es un definitivo sí. Necesitamos una ley nueva, actual, que justamente se ajuste a las tecnologías que estamos viendo desarrollarse, ¿sí? Inteligencia artificial, machine learning, un montón de avances tecnológicos. Internet de las cosas, imagínate. Exacto, IoT. Que estábamos nosotros también aquí conversando con Alexa, que nos anda escuchando por todo lado. Imagínate, todo esto no está regulado. Todo esto de alguna forma no cuenta con una normativa en la que el usuario pueda sentirse respaldado. Exactamente. ¿Cuál sería la idea? ¿Traer algún tipo de legislación desde fuera? Porque siempre están a la vanguardia, probablemente tal vez en otros países. Ver cómo está la legislación, tal vez tomar las cosas que resulten positivas de esas y adaptarla tal vez a nuestra ley de comercio electrónico. 2012 y seguimos con la misma ley, realmente es de pavor. Totalmente de acuerdo. Y mira, a ver, en este momento, y no sé si tú lo has escuchado, José, pero está muy de moda, se escucha con mucha fuerza justamente en el medio, no solamente en el medio legal, sino en el medio empresarial y tecnológico, la adopción del que se conoce como GDPR o Reglamento Europeo de Protección de Datos. Así es. Esta es la legislación que se adoptó en el año 2016 en el marco de la Comunidad Europea y se dio 2 años justamente de tiempo para que esta legislación fuera implementada por quienes estaban dentro del marco de su regulación. ¿Sí? Entonces, empresas que estaban radicadas en el espacio de la Comunidad Europea tenían la obligación de adaptar toda su normativa para proteger los datos de sus usuarios. Ahora, tú me hiciste una pregunta muy, muy, muy importante antes. ¿Cómo vemos esto, considerando que hay legislaciones y obviamente sociedades que están más avanzadas en temas tecnológicos, como Estados Unidos y Europa? Y es interesante ver cómo, por ejemplo, el modelo norteamericano, prioriza el tema de la libertad de expresión versus la privacidad. Entonces, su legislación, si bien es cierto,
tiene un alto índice de protección en temas de privacidad y protección de datos, todavía está en una tensión con la libertad de expresión y además la libertad de prensa. Entonces, si es que un medio en su actividad investigativa da con un conjunto de datos de carácter personal, siempre se va a encontrar con esta disyuntiva de qué hacer. Si es que revelo esta información, posiblemente puedo entrar a vulnerar derechos de carácter de protección de datos, pero por otro lado tengo la libertad de expresión. Exacto, el derecho a ejercer mi libertad de expresión, libertad de prensa y el deber además de informar. Así es. Mientras que el modelo europeo prioriza en cambio la privacidad. Es decir, la libertad de expresión tiene un lugar importante, pero la privacidad en el modelo europeo tiene un nivel de ponderación mayor. Entonces, es más alto. Ellos se van más a la protección personal de los datos que la libertad de expresión. Exacto. En este caso. Entonces, interesantes, dos vertientes totalmente distintas. Así es. ¿Con cuál nos quedamos, Diego? ¿Cuál crees que sea? ¿O hacemos ahí un marketing mix como para ver? Mira, la pregunta que haces es absolutamente pertinente. Yo creo que el modelo europeo es el que más fuerza está tomando. El GDPR que yo te decía, bueno, ordinariamente no debería ni interesarnos ni preocuparnos, pero es muy interesante el approach, el acercamiento que ha tomado el legislador europeo a esta norma, porque le dio un carácter de, digamos, y casi inusitado de extraterritorialidad. ¿Qué significa? Que esta norma no ampara exclusivamente un ámbito geográfico dentro del territorio de la Comunidad Europea, sino que también protege a las personas que tienen una nacionalidad, obviamente de las que están incluidas dentro de la Comunidad Europea, pero también a los residentes de la Comunidad Europea, que pueden no ser nacionales europeos. Entonces tú recordarás que desafortunadamente hace algunos años tuvimos un éxodo migratorio a países como España e Italia. Así fue. Ecuatorianos 99. Que radicaron efectivamente su domicilio, su residencia en el territorio europeo y ahora pueden haber regresado, pueden haber, digamos, hecho uso de servicios de empresas ecuatorianas a quienes aportan con sus datos de carácter personal, y el GDPR, la norma, lo que dice es, también a ellos los protegemos, estén donde estén. Entonces, mira, esto es súper delicado porque, y esto les habrá ocurrido a algunos de nuestros usuarios, pero durante los meses de abril y mayo hubo una oleada de notificaciones de todos los servicios que tenemos, Facebook, Twitter, Uber, etcétera, en donde modificaban su política de privacidad. Ajá. ¿Y era por qué? Porque no obstante, están radicados en Estados Unidos, servicios radicados en el Cono Sur. Si es que proveen de servicios a ciudadanos de la Comunidad Europea o residentes de la Comunidad Europea, o incluso si es que ofertan sus servicios en euros o en algunas de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea, se reputa ofrecida a los ciudadanos europeos y por lo tanto están vinculados por las reglas del GDPR. ¿Castellano? ¿Español? El español incluido. Imagínate, voy a un ejemplo muy práctico. Hay empresas europeas que brindan servicios en Ecuador. Correcto. Digamos que en este caso Cabify es una de ellas, llamas el vehículo, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo funciona. ¿Estás protegido por esta ley de datos? Porque ellos están radicados en España, son una empresa española y entiendo que al brindarnos servicios de acá y al estar también amparados en el tema del idioma, ¿podríamos estar amparados de eso? ¿Aplicaría? Aplica, pero no en tanto al usuario, restricciones, sino en tanto a la empresa. Ah, ya, a la Entonces, empresa. mira, Correcto. lo interesante es que las grandes empresas, Google, Facebook, Twitter, etcétera, obviamente son empresas que tienen operaciones globales. Entonces, muy conscientes de cuáles eran sus obligaciones, emplearon inteligentemente los 2 años de demora que se concedió al inicio de vigencia de la ley para adaptar todas sus políticas, todos sus servidores, todo. Incluso es interesante, Facebook tenía un gran acervo de sus servidores donde alojaba la información en Irlanda. Irlanda obviamente Claro, forma parte de la sí. Comunidad Europea y poco antes de que entre en vigencia... Para facturación te facturaban allá, ¿verdad? Exacto. En Irlanda, sí. Entonces, para salvaguardar un poco sus responsabilidades en materia de protección de datos personales, meses antes o semanas antes de que ocurra la implementación del GDPR, sacó todos sus servidores. Qué loco. Y se los llevó de vuelta a Estados Unidos. Porque sabían que era lo que se venía. Exacto. Ahora, tu Súper pregunta sobre interesante, Cabify, como protege a la empresa en este caso, la empresa ya de por sí va a haber ajustado toda su normativa a las disposiciones del GDPR. Paradójicamente, nosotros como ecuatorianos posiblemente no nos veríamos beneficiados de esa protección, Ajá. aunque, como ya la empresa lo hace,
de manera indirecta nuestros datos van a estar de una u otra manera más seguros. ¿Cuál sería entonces la propuesta en este caso, Diego? Que este reglamento general de protección de datos pudiera aplicarse o hacerse extensivo en el Ecuador, o tomar las cosas de allí y tal vez tratar de implementarlo acá. Verás, sin duda, no hay que inventarse el agua tibia. A ver, en ese sentido, por ejemplo, Brasil, hace pocos meses, me parece que en el mes de agosto, decidió efectivamente emitir o adoptar su Ley Nacional de Protección de Datos, y lo hizo básicamente siguiendo el modelo GDPR, ¿sí? Tomó las buenas prácticas del reglamento, moderó un poco, por ejemplo, el tema de sanciones. Porque, claro, están desarrolladas para una realidad europea. Un poco más exigente, más a rajatabla. Acá fueron más laxos, seguro, en Brasil. En Brasil, por supuesto, porque tenían que ser realistas. Entonces, si tú tienes el GDPR, por ejemplo, te impone una pena mínima de 10 millones de euros para la violación de una de sus disposiciones respecto de la protección de datos personales, con un máximo de 20% o el 4% de los ingresos mundiales de la empresa. Wow. Imagínate lo que significa eso para una empresa como Amazon, como Google, como Facebook, que tienen trillones de dólares, claro, las tres empresas. Apple está entre ellas. Entonces, claro, se han preocupado de ajustarse y cumplir con la normativa de manera muy correcta. Y de cubrirse, sobre todo de Exacto. cubrirse, porque una multa de esas realmente sí. Probablemente con los ingresos que tengan, tal vez no pueden hacerlo, pueden pagar, pero de todas formas ya te merma recursos, ya te merma ingresos, ya no tiene la misma rentabilidad que antes. Y en caso de empresas nacionales, una multa de esas características no solo se vuelve impagable, sino que te quiebra la empresa de entrada. Entonces, súper interesante. Tiene que adaptarse a nuestra realidad. ¿Se está haciendo esa adaptación? Te pregunto, Diego, ¿qué estamos haciendo para poder tener este respaldo? Ya no solamente la ley obsoleta de 16 años atrás, sino actualizarnos a torno de lo que estamos viviendo tecnológicamente, Diego. Mira, verás, vemos nosotros con muy buenos ojos, te decía yo, que hay un esfuerzo bastante importante desde la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, la DINARDAP, por impulsar un proyecto de ley de protección de datos que esté justamente ajustado a una normativa internacional, que más o menos no se vaya por un lado solamente en afán de hacernos los soberanos. Y para serte sincero, nosotros hemos podido participar de varias de las mesas de discusión para la construcción de este proyecto de ley. Todavía se está confeccionando el borrador definitivo para ser socializado, pero la verdad de las cosas no puedo menos que decir que ha habido un esfuerzo muy importante de efectivamente dialogar con la comunidad académica. Yo soy profesor también en la Universidad Internacional, con la comunidad académica, con los expertos que practican en esto, sector tecnología, sector leyes. Todos los involucrados, obviamente. Exacto. ¿No? E incluso con, digamos, con algunos actores importantes de la sociedad civil que van a precautelar que los derechos constitucionales se protejan también en esa ley. Entonces, realmente lo que creo que debemos hacer es justamente crear conciencia, es involucrarnos todos, porque todos nuestros datos son los que están en juego. Así es. No hay que sentirse desprendidos solamente porque las cosas ocurran en una pantalla. Entonces, mantenernos pendientes como sociedad de este proyecto, hacer los aportes que correspondan y cuando venga el momento de ponerlo en vigencia, apoyar su implementación. Qué bueno realmente que se esté avanzando en este tema. Volvió a ser discutido muy fuerte con algunos temas que vivimos los ecuatorianos hace pocas semanas, con el abuso de información, sobre todo que se distribuía o que te empezaban a llamar de todo lado para ofrecerte infinidad de servicios. Allí se veía vulneración de datos, en este caso, no sé si violación de derecho a la intimidad. ¿Se podría considerar estas llamadas, Diego? La verdad de las cosas es que no en ese momento, pero sí en lo posterior. Me explico. Yo he sido objeto de estas llamadas por docenas, ¿no? Entonces me llaman del Servicio de Portabilidades del Ecuador. Qué miedo hablar con Diego, que está en este tema. Realmente, ahí sí les das dos vueltas a los pobres del call center. La verdad de las cosas es que lo primero que yo hago es preguntar quién les dio mis datos. Así es. Y por lo general, tras un tartamudeo intenso, suelen decir, no, son bases de datos que manejamos. Claro, cuando yo indago hago dos preguntas más, optan por cerrarme la llamada, ¿sí? Así es. Entonces hay que cuidarse mucho. Sí, yo aconsejo no dar ningún tipo ni de aceptación. Mire, sí estoy interesado, sí quiero saber más. Ya puede ser tomado como una aceptación, un consentimiento respecto a un servicio. Así es. Y claro, el lenguaje que se maneja es muy inteligente. Yo, por ejemplo, les invito a ustedes, audiencia, cuando les hacen la llamada con esta llamada será grabada con objetos de garantizar la calidad. Ustedes digan, no consiento a que sea grabada. Porque ustedes tienen que consentir en ello, no es un setting de default, no es que así es y ni modo. Entonces ustedes pueden ejercer esos derechos, claro, conociendo. Ustedes pueden decir, no consiento en la grabación de esta llamada,
pueden ustedes decir, no estoy de acuerdo en que se trate, que ustedes cuenten con mis datos, por favor, bórrenme de su base de datos. Y si es que vuelven a recibir una llamada, declaro Movistar, cualquiera que sea el proveedor de servicios, que les digan, estamos interesados en proveerle de nuevas oportunidades, no estoy interesado, sírvase borrarme de su base de datos. Y lo que tú mencionabas, José, se me escapó, perdóname, me decías que en el tema de las empresas, decíamos que últimamente, digamos, ha habido una circulación, oleada, exactamente, de llamadas de este tipo de llamadas. En ese sentido, nosotros estamos invitando a todos los usuarios a denunciar en la autoridad competente, que es el Ministerio de Telecomunicaciones, para que tomen cartas en el asunto. Nos pasó ya con lo de los cobros indebidos. Correcto. ¿Sí? Así es. Muchísimos de nosotros fuimos víctimas de una reducción en nuestro patrimonio, por ínfima que sea, Así es. sin un derecho, sin haber sido informados de manera adecuada al respecto. Yo invito a que no ocurra lo mismo con las bases de datos, porque si bien es cierto, la mayoría de nosotros podemos decir, bueno, no tengo nada que esconder, al fin y al cabo también tengo una red social y por lo tanto cualquiera puede saber dónde vivo, qué es lo que hago, con quién me llevo. Pero la realidad de las cosas es que cuando uno se pone a hacer un escrutinio más minucioso de cuáles son los riesgos, hurto, suplantación de identidad, fraude electrónico, posibles extorsiones corporativas, empresariales o personales, ya la cosa no se pinta tan inocua o tan inocente. Entonces, en ese sentido hay que apropiarnos de nuestro derecho y obviamente ejercerlo de una manera adecuada. Sobre todo, ¿de qué manera? Informándonos. Qué bueno realmente poder contar con tu criterio, Diego, con este criterio jurídico, tecnológico, que no es tan fácil hallarlo. Realmente nosotros cuando hemos invitado aquí a la gente de la policía, incluso para persecución de delitos informáticos, sí, pues ya hay esfuerzos, pero a veces llegan ellos a decir que tienen ciertas limitaciones en la parte legal. Y qué bueno que contemos con este tipo de profesionales en Ecuador que están preocupados de estos temas de protección de datos y sobre todo que están haciendo un aporte junto a la DINADARP en este caso para que este proyecto realmente beneficie a los ecuatorianos como sociedad. Un saludo especial a Gaby Astudillo que se encuentra mirándonos, Juan Carlos Arias también parte de nuestra audiencia, que son amigos de esta casa y con quienes pues obviamente hemos trabajado en algunos temas. Quiero agradecerte, Diego, muchísimas gracias. Espero que no sea la última visita y que siempre nos puedas traer temas en este sentido para poder conversarlos y comentarlos a esta audiencia. Gracias, Diego. El gusto y el agradecimiento es para ti, José. Yo creo que este es un tema que estás promoviendo desde el espacio adecuado. Qué mejor que un medio digital para poder dar a conocer este tipo de cuestiones. Estamos completamente abiertos a resolver cualquier tipo de inquietud y gracias de nuevo y cuenta con nosotros para futuras ocasiones. Muchísimas gracias, Diego. Realmente un criterio esclarecedor en todos estos temas del manejo de datos, privacidad y vulneración también de la información. Vamos a ver en este momento, justo tenemos HP Wireless 415. Nos ha llegado a nosotros, hicimos el unboxing, vamos a contarles cómo es que va esta impresora, qué es lo que está pasando con el tema de tintas continuas. No solo las de otras marcas se están actualizando, HP también lo ha hecho y ahora nos presenta un equipo tecnológico que tiene la capacidad de recargar ya los tanques y no cambiar cartuchos. Así que vamos con ese reportaje y enseguida regresamos para cerrar este programa. ¿Me avisas cuando estoy fuera del aire? Hola amigos de Canal Tecnológico. Mi nombre es David Viteri y yo soy representante de la marca HP. El día de hoy les vengo a presentar de la nueva impresora HP InkTank 415. Ok, aquí yo tengo una impresora HP. Vamos a proceder a abrirla. Muy bien. Cada uno de sus botones. Muy bien. Ya está abierto el equipo. Perfecto. ¿Qué es lo que encuentro aquí? Aquí encuentro los manuales. Aquí encuentro algo muy interesante, que son apenas 4 pasos para la instalación del producto y es lo que venimos a hacer. Muy bien, vamos a dejar esto de este lado. Encuentro cabezales de impresión, vamos a hablar bastante de ellos. Cabezales de impresión. Dentro de esta cajita estamos encontrando el cable de corriente y también el cable USB. Perfecto. Y aquí encontramos las botellas de tinta HP, todas las 4 botellas. Y mira qué sorpresa, yo tengo aquí una botella GT51, una botella de 135 mililitros. También vamos a hablar
un poquito más sobre ella. Esto lo vamos a dejar de este lado. Vamos a sacar el producto, a despejar todos sus embalajes. Muy bien, aquí tenemos una impresora multifuncional HP 415. Ella tiene Wi-Fi. Este Wi-Fi se llama Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct significa sin internet yo poder imprimir desde cualquier dispositivo, sea móvil o adicional dispositivos, puede ser una tablet, una computadora, y gracias a una aplicación que se llama HP Smart yo poder imprimir. Ok, vamos a correr con la instalación, pero antes mencionar esta tapa. Esta tapa es para evitar que llegue corrosión, polvo, y así mantener nuestra impresora. Aquí se agregan parte de papel. Entonces aquí lo que voy a hacer es conectar la impresora. Ok, una vez conectada la impresora vamos a proceder a encenderla y vamos a ingresar una hoja de papel bond común. Muy bien, aquí lo primero que vamos a hacer es la instalación del producto. Pero primero comenzamos con las botellas de tinta HP. Cada una de estas botellitas de tinta tienen un sello que es como hermético. Una vez que hace contacto con el sistema de tanque, automáticamente ingresa la tinta. Esto lo vamos a ver. Tengo que sacar esta parte. Muy bien. Ahora aquí, muy importante, yo tengo de este lado la parte de los tanques. Dejamos todos estos tapones. Estos tapones con respiradero es para mayor flujo de aire. Al momento de transportar no va a haber desperdicios de tinta. Yo ingreso la tinta negra primero, que es la más bonita, y una vez que hace contacto con el sistema de tanque, ahí está la magia, no se llega a derramar la tinta. ¿Sí? Es muy importante. Yo ingreso la tinta amarilla, ingreso la tinta azul, ingreso la tinta roja, y las 4 tintas se cargan al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo dura la recarga de cada una de las tintas? Menos de 1 minuto. Aquí ya podemos ver que la tinta amarilla ya está acabando y por consiguiente las demás. Muy bien, aquí ya terminó la tinta amarilla. Amarilla, roja, azul también, y la negra por igual. ¿Qué pasa con esta botellita de tinta negra? En los tanques llegas a almacenar 70 mililitros. Aunque la botella es de 135 mililitros, lo que vamos a hacer aquí es que HP realizó varias pruebas, donde un cliente, si imprimía mensualmente 250 páginas, le restaba y quedaban hasta 2 años de tinta. Y eso es un plus adicional para cada uno de los usuarios. ¿Por qué razón? Porque esta botella la puedes almacenar durante 6 meses. ¿Sí? En un lugar seco, no húmedo, súper seco y fresco. Muy bien, amigos, gracias a los chicos de Canal Tecnológico, estamos aquí, estamos presentando uno de los mejores dispositivos, lo estamos ofertando en varias de las tiendas a nivel nacional. Esperemos que tengan en cuenta esta parte de la botellita, que no tengan que comprar otra, sino tengan hasta 2 años de tinta. Aquí lo que vamos a tener que realizar ya en nuestro equipo es imprimir. Tú puedes imprimir fotografías sin bordes, y adicional, si tú lo deseas, vas a poder
con papel transfer imprimir cualquier logo, algún sticker, algo que tú quieras, algo adicional, y lo puedes estampar, ¿sí? Porque la misma tinta HP sirve para estampados, camisetas, y nada, que tengan una feliz día, gracias. Tecnológicos, ya estamos en la parte final de este programa. Para nosotros ha sido un placer producir este evento para ustedes y bueno, también tenemos que comentar acerca de lo que ha sucedido durante todo este tiempo porque hemos estado copados de entrevistas y no hemos podido hablar acerca de lo que ha estado sucediendo en los avances tecnológicos. Conmigo está Jesús para hablar al respecto. Muy buenas tardes a todos, qué bueno este programa, estuvo genial. Realmente este chico Diego es un descomunal con las leyes, se las sabe todas, Sí. y te las contradice y te las gana. O sea, es increíble todo lo que sabe este chico. Qué buena entrevista estuvimos hoy el día en Sí, la verdad, Tecnológico. y sobre todo aprendimos sobre muchas cosas que a veces permitimos y que nos pueden jugar en contra. Yo creo que eso es lo más importante y estaría bueno que este video lo compartamos.